Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy continuamos con una tradición que mantendremos mientras exista este programa. Se trata de reseñar cada año los premios Nobel de Física, Química y Medicina. En la tarde de hoy, un programa con los premios Nobel de Física y Química del año 2023. Hoy entregaron el Premio Nobel de Física. La Academia Sueca lo concedió a 3 científicos. La francesa Anne Hutier, que es la 5ª mujer que gana este galardón, el húngaro Ferenc Krauss y el francés Pierre Agostini. Ellos han creado nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones en el interior de átomos y las moléculas. Sus experimentos produjeron pulsos de luz tan cortos que se miden en atosegundos. Tengo el placer de que me acompañe nuevamente en el estudio porque estoy seguro que muchos de ustedes la recordarán. Alguien que es muy entrañable para nosotros, que esperamos que continúe colaborando con el programa y que además dejó una huella imborrable. Ustedes recordarán después. Se trata de la doctora Elizabeth Rodríguez, subdirectora del Instituto de Cibernética, Matemática y Física. ¿Lo dije bien, doctora? Sí, lo dijo perfectamente. Lo dije bien, sí. Correcto. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Pero ya hay gente preguntándose por qué yo dije que usted es una huella y que muchos se recuerdan de usted. ¿Lo digo yo o lo dice usted? Lo dice usted. Bueno, pues fue en el programa sobre los premios Nobel de Física del año anterior. Sí. Donde se decía, rectifíqueme, que lo que se había premiado un poco desmentía a Einstein. Sí. Y cuando yo le hice esa pregunta a la doctora, se quedó como con ganas de que era verdad, pero no quería decirlo porque ella admira mucho a Albert Einstein. ¿Más o menos fue así? Más o menos fue así. La cara suya fue inolvidable. Como hizo como una pausa así antes de arrancar y decir, bueno, es verdad, pero... Sí, qué pasión, qué bueno. Sí, es que Einstein es una figura inmensa de la física, sobre todo de la física teórica, y que trabajó en muchas áreas diferentes de la física e hizo una contribución importantísima. Y entonces, por supuesto, es admirado por, yo diría que toda la comunidad de físicos, especialmente los físicos teóricos. Y entonces usted tenía que decir que se equivocó. Sí, pero eso forma parte de la evolución de la ciencia. De la ciencia. Entonces, ¿qué le quiero proponer a usted y a los amigos? Vamos a ver una serie de materiales que reseñan el Premio Nobel de Física de este año y todo lo que se ha movido alrededor del mismo, tanto del concepto como del contenido como de los protagonistas. Vemos estos videos, regresamos y como siempre, la regla de oro, usted no repite lo que ya vimos, sino complementa u opina. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues adelante con el Premio Nobel de Física del año 2023. La cámara más rápida del mundo, o al menos los avances que han permitido desarrollarla. Ese ha sido el Premio Nobel de Física de este año. Seguro que alguna vez le has intentado hacer una foto a tu primo en bicicleta y te ha quedado movida. Y es que para captar un objeto en movimiento tienes que reducir el tiempo de exposición hasta que sea menor que el tiempo que tarda en cambiar el objeto. Y hay algo que se mueve muchísimo más rápido que tu primo en bicicleta: los electrones dentro de un material, donde los tiempos son de decenas o cientos de trillonésimas de un segundo. Para estudiarlos hace falta producir destellos de luz igual de breves. Los galardonados lo lograron haciendo pasar un láser infrarrojo a través de un gas noble. El campo eléctrico del láser acelera los electrones y hace que se separen momentáneamente de sus átomos. Al volver a unirse a ellos, emiten la energía que les ha dado el láser en forma de radiación ultravioleta. Y eso genera los destellos que estábamos buscando. Semana de los premios Nobel y ya tenemos aquí a Mar Romero Sala para ayudarnos a comprender por qué los galardonados son reconocidos por esta institución. Hoy ha sido el turno del Premio Nobel de Física que ha recaído sobre 3 científicos. Mar, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que estos 3 científicos son el francés Pierre Agostini, el húngaro Ferenc Krauss y también la francesa Anne Hutier, que por cierto es la 5ª mujer en más de 120 años de historia del Nobel de Física en recibir este tipo de premio. Sus investigaciones han logrado desarrollar pulsos de luz tan cortos, tan pequeños, tan difíciles de imaginar para nosotros mismos, que logran así también captar el movimiento o el comportamiento de cosas súper pequeñas, como por ejemplo los electrones. Logran captarlo, logran fotografiarlo de
alguna forma logran medirlo y eso abre una ventana a ver lo que sucede, por ejemplo, dentro de los propios átomos, ¿no? Recordemos que un átomo es la parte más pequeña de una materia que mantiene las propiedades de un elemento químico y que tiene un núcleo alrededor del cual orbita, digamos, un electrón, ¿no? Entonces, esto es lo que están logrando medir, lo que han logrado medir gracias a las investigaciones, digamos, que lleva la mirada humana más allá de una frontera que hasta las investigaciones de los galardonados solo era un conocimiento que podía ser teórico. Las investigaciones de Lhuillier fueron en 1987 y durante los 90 y sentaron, digamos, las bases y luego, posteriormente, Krauss y Agostini con sus experimentos más desarrollados en 2001 lograron estas mediciones. Vamos a escuchar una de las reacciones de uno de los galardonados a quienes interrumpieron en medio de su cotidianidad. Escuchemos. Estoy tratando de darme cuenta de que esto es real, es una sorpresa, está en la naturaleza de las cosas. No lo esperaba, estoy abrumado. Claro, Mar, como no hay nominados, ¿no? Siempre cada año tenemos estas reacciones de las personas pues, que no se esperaban recibir. Absolutamente genuinas, por cierto, que son muy divertidas también. Exactamente. Y Mar, precisamente una de las claves de estos avances científicos, de estos físicos, es el llamado atosegundo. ¿De qué estamos hablando? Es básicamente la fracción de tiempo más pequeña que se ha logrado medir en toda la historia, ¿no? El tiempo siempre puede ser más pequeño, siempre podemos teorizar en fracciones más y más y más pequeñas, pero que se haya logrado medir experimentalmente es el atosegundo. Es una trillonésima parte de un segundo, es decir, coges un segundo, lo partes en 1000 millones, coges una de esas partes y lo vuelves a partir en 1000 millones y eso es un atosegundo. Para que nos hagamos una idea, y eso da mucho vértigo, Rosa, la verdad, un atosegundo, por ejemplo, hay la misma cantidad de atosegundos en un segundo, por ejemplo, en un latido de un corazón, que todos los segundos que existen desde que nació el universo. Es decir, en todos los segundos que desde que nació el tiempo, por decirlo así, es la misma cantidad de atosegundos que existen en un solo latido del corazón. Antes de estas investigaciones de los galardonados se había logrado medir hasta algo llamado el femtosegundo, que es una 1000 billonésima parte de un segundo, también absolutamente difícil de imaginar y muy pequeño, pero todo lo que se movía o se comportaba por debajo de esa barrera era inaccesible, solo podía ser teorizado o medido, digamos, con una brocha gorda. Y a pesar de que intentaban mejorar la tecnología, no lograban bajar de ahí, tocaba buscar un método completamente diferente y eso fue precisamente lo que estos científicos lograron. Y estas investigaciones para llegar a este logro, ¿no?, duraron décadas, Mar. Muchos años, sí. Las bases, como les decíamos, las sentó Anne Lhuillier, que en 1987 logró uno de los primeros experimentos que luego dio paso a todo lo demás. Básicamente son experimentos con pulsos ultra cortos de luz láser y lo que ella hizo fue pasarlo a través de un gas. ¿Qué sucedía? Cuando esta luz láser atravesaba el gas, se generaban lo que ellos llamaron armónicos. Quizás nos lo podemos imaginar mejor con la música, ¿no? Cuando hay una nota, vibra una nota, por ejemplo, con el pulso de una guitarra, por encima como unos matices del sonido se escuchan unos sonidos armónicos más agudos. Lo mismo sucedía con esta luz láser, gracias a los movimientos y a cómo alteraba los átomos del gas que atravesaba, se hacían estos armónicos que eran como unos destellos de luz, digamos, unos destellos de luz ultravioleta, por supuesto, imperceptibles al ojo humano, ¿no? Esas fue las bases, ¿no?, los experimentos que hizo la científica y luego, a partir de ahí, empezaron a perfeccionar el experimento los otros dos galardonados. Básicamente lo que hicieron es tratar de crear las circunstancias adecuadas con la combinación de gases, por ejemplo, para que estos armónicos fueran de una forma específica, de unas ondas específicas, se superpongan de una determinada manera también y gracias a eso, a toda esta ingeniería que tenemos aquí, se lograron crear estos pulsos de luz que duran atosegundos, ¿no? Esto se convierte, por lo tanto, es bajar esta teoría en un experimento hecho en el mundo físico. Entonces, bueno, y lograr, por lo tanto, observar gracias a estos pulsos de atosegundos las cosas que suceden a esa velocidad. En el caso de Agostini hizo un experimento que logró tener esos pulsos de 250 atosegundos. En el caso de Krauss logró aislar un pulso de 650 atosegundos, a través del cual han logrado medir varias cosas más. Y le pregunto qué aplicaciones tienen como en el campo, por ejemplo, de la medicina este tipo de hallazgos, Mar.
Sí, hay aplicaciones en el campo de la electrónica, en el campo de la medicina, por ejemplo. En la electrónica, bueno, tiene sentido, ¿no? La electrónica relativa a la electricidad es el flujo de electrones, por lo tanto, poder observar mejor el flujo de electrones en distintos materiales, por ejemplo, es una aplicación de las que está empezando a verse y vamos a ver qué resultados da. En ese sentido, hablaba, por ejemplo, Luige, una de las galardonadas, también tratando de dar esa perspectiva del tiempo. Escuchemos. Llevamos trabajando en este campo más de 30 años. Solo ahora empezamos a tener aplicaciones a la vista. La investigación básica es muy importante y debe recibir fondos de diferentes instituciones y agencias porque toma tiempo. Estas aplicaciones que empezamos a tener a la vista, por ejemplo, también en el campo médico, como decías al inicio, Rosa, vemos, por ejemplo, que esta tecnología de atosegundos y de electrones permite ver cambios muy sutiles a nivel molecular. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la ciencia pueden servir para diagnósticos. Imagínate coger una muestra de sangre y ver qué sucede en los cambios a nivel molecular en la sangre. De hecho, Krauss, aquí estamos viendo las conclusiones de uno de los estudios, de uno de los galardonados que publicó el año pasado. Estas personas no solo ganan el Nobel y se retiran de la ciencia, sino que han seguido investigando durante todo este tiempo. Precisamente publicaron este estudio en el que usaban esta tecnología de infrarrojos y de láser para medir estas cosas a un nivel tan pequeño, para tener unas huellas, le llamaron unas huellas moleculares que servían para encontrar rastros de varias enfermedades, ¿no? En este caso del cáncer, o medir las diferencias, los cambios en el cuerpo humano a niveles mucho más sutiles también de los que estamos acostumbrados. Sin embargo, bueno, estas aplicaciones, como decimos, todavía están en proceso. Probablemente en los próximos años vamos a ver muchos avances en este sentido y también, quién sabe, si más premios Nobel. Mar, pues no nos cansaremos de agradecerle esta pedagogía que hace para ayudarnos a comprender estos temas tan complejos. Muchas gracias. Es un gusto, Rosa. Acabamos de ver todos estos materiales, doctora. ¿Qué nos puede decir? Yo pienso que el premio Nobel de este año, que es un premio Nobel que se hace por precisamente todo el trabajo experimental que condujo a la obtención de pulsos de láser del orden de los atosegundos. En los videos se explica lo que son los atosegundos, pero para que tengamos una idea de cómo obtener estas dimensiones que resulta difícil imaginárnosla, uno tendría que pensar, o sea, un ato significa que es 10 a la menos 18. Y para obtener una magnitud que sea 10 a la menos 18, ¿qué hay que hacer? 10 a la menos 1 es agarrar una magnitud y dividirla en 10 pedazos y quedarse con una décima parte de esta. Para obtener 10 a la menos 18 habría que repetir ese mismo proceso 18 veces con cada una de las pequeñas trozos que van quedando. O sea, es una cantidad temporal que es muy difícil para nosotros imaginarnos. Y por tanto, eso hace que la contribución que han hecho estos científicos de lograr pulsos de luz, de radiación electromagnética de ese orden, sea algo muy significativo y además que yo estoy segura que va a tener un impacto también grande en el desarrollo de la física y de otras áreas de la ciencia. Bueno, dos cosas. Yo, un humilde mortal como yo, doctora, entiendo un ato segundo de todo lo complicado de este premio Nobel, pero no importa, algo entendemos, aunque sea un poquito, se nos quede, aumentamos la cultura general. Pero la pregunta mía va dirigida a algo. Hay quien dice que la ciencia se debe financiar si tiene resultados concretos, cosas útiles, que redundan en la economía, la vida cotidiana, la salud, etcétera. ¿Esto tiene alguna relación? ¿Cómo usted respondería a esto en el caso del premio Nobel de este año? Yo diría que el premio Nobel de este año, que abarca un trabajo que comenzó en los años 80 y llegó hasta el 2001, o sea, finalmente los primeros pulsos se obtienen alrededor de esta fecha. Y
ilustra precisamente la importancia de invertir no solo en la ciencia que tiene una aplicación inmediata, que podemos vislumbrar desde que estamos proponiendo el proyecto de investigación, podemos vislumbrar cuál va a ser la aplicación directa, digamos, en la vida social, ya sea en la medicina, en la economía o cualquier otra área de la vida de una sociedad, sino también la importancia de invertir en la ciencia básica, en la ciencia que aparentemente está motivada solamente por la curiosidad, digamos, de los científicos. Muchos hacemos ciencia porque tenemos curiosidad de entender un fenómeno o de predecir algo nuevo. A veces el experimento nos está dando algún fenómeno que no se puede explicar con la ciencia que existe, y entonces muchos investigadores teóricos, en muchos casos, tratan de buscar una explicación de esos fenómenos. Y en este caso, se tiene los primeros trabajos en los cuales tuvo una contribución muy importante la científica mujer que está siendo premiada, los cuales precisamente lo que hicieron fue tratar de obtener, o sea, irradiando gases nobles, que son los elementos de la tabla periódica que tienen completos los orbitales. O sea, un elemento químico se caracteriza por precisamente los átomos que lo forman, y por tanto el átomo está formado por el núcleo atómico, que tiene una carga positiva, y entonces en dependencia de la carga positiva tiene igual número de electrones que van a distribuirse en una cosa que se llama orbitales, que los químicos muchas veces lo describen, pero realmente para calcular los orbitales hay que resolver una ecuación que es de la mecánica cuántica. Entonces, básicamente se tiene esto, pero los gases nobles son aquellas sustancias que tienen los orbitales completos y están a la derecha de la tabla periódica. Y como tienen los orbitales completos, es muy difícil que interactúen, o sea, ellos es muy difícil que participen en reacciones químicas. Pero irradiándolos con láser se logró un fenómeno en el cual los electrones pueden, de cierta manera, es como si se desprendieran ligeramente del átomo, pero luego, producto de la misma onda del láser que está interactuando con la materia, pueden regresar al átomo. Y en ese proceso de regresar al átomo, emiten una radiación que es de una longitud de onda menor que la radiación inicial. Y precisamente combinando estas emisiones que tienen los electrones en este proceso, es que se logra combinarlas de una manera muy sutil, que es el trabajo que se hizo en los últimos años, y combinándolas es que se logra obtener finalmente unos pulsos de luz, de radiación, que sean del orden de los atosegundos. Es decir, el láser que estaba irradiando la materia era un láser o sea, equivalía a los femtosegundos, que son 10 a la menos 15 segundos. Y al final uno va a obtener una radiación, un pulso que tiene, o sea, que tiene una forma que es del orden de 10 a la menos, que tiene una duración de 10 a la menos 18 segundos. Y esto es algo fantástico. ¿Puedo continuar y explicar? Por supuesto. Bueno, esto es algo fantástico. ¿Por qué? Porque precisamente la duración de estos pulsos es precisamente, digamos, es de la misma magnitud o es comparable con el tiempo en el que la luz puede recorrer una distancia que es comparable con el tamaño del átomo. Por tanto, con estos pulsos es como si uno pudiera mirar lo que está pasando dentro del átomo. Es como si uno pudiera, de cierta manera, tirarle una fotografía al electrón dentro del átomo. Y eso es maravilloso, porque eso quiere decir que uno puede penetrar aún más en la estructura básica de la materia, en la estructura básica de los elementos químicos. Y es como si uno logra diseñar experimentos que empleen esta técnica, es como si todos los demás elementos de la estructura de la materia estuvieran como congelados, estuvieran como en una fotografía, pero los electrones se están moviendo y uno puede estudiar de esta manera la dinámica de los electrones. Y esto es un avance muy grande, porque para lograr avances en la ciencia, primero hay que lograr diseñar un experimento que logre algo, como esto que estamos logrando. Luego hay que tratar de controlar eso, o sea, poder variar de acuerdo a lo que queremos medir. Y finalmente, luego que se tiene esto controlado, es que pueden venir las aplicaciones, tanto en la electrónica, como en la medicina, como en la química, como en cualquier otra área de la ciencia o de la tecnología. ¿Dónde avisora usted que puede tener alguna utilidad práctica?
Yo creo que... O sea, es fascinante, por supuesto, para ustedes poder ver lo que van a ver, ya lo digo, pero después... Después, yo pienso que en primer lugar en la electrónica. Y la electrónica está en todos los dispositivos que usamos, empezando por esta sala donde estamos ahora conversando, nuestros celulares, todo. O sea, la electrónica ha dominado, digamos, la vida, yo diría que desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Pero poder contar con herramientas que permitan, de cierta manera, controlar mejor, describir mejor el movimiento de los electrones, pues puede hacer que sea más fácil diseñar dispositivos electrónicos que sean más eficientes. O sea, puede tener una aplicación ahí. Luego, en la química, porque este premio Nobel está en la frontera de la física y la química. Las moléculas, que son varios átomos que de cierta manera están entrelazados, pues también comparten sus electrones, y entonces poder estudiar la dinámica de los electrones también va a tener una implicación, digamos, en los estudios que se hacen sobre las moléculas. Y las moléculas sabemos que son muy importantes tanto para el diseño de medicamentos o de cualquier otra sustancia que pueda tener algún otro uso práctico. Y ya luego en la medicina, porque ya en relación con este premio Nobel se está hablando de que se está trabajando en diseñar determinados test que sean mucho más específicos, precisamente usando esta herramienta de poder estudiar y poder analizar la dinámica de los electrones. Una última pregunta, doctora, porque nos queda un ato segundo de tiempo. 20 años, ¿no? De trabajo más o menos. 20, o sea, es un premio Nobel 20, 30 años. Porque había un esquema de que alguien descubría algo y entonces tenía el premio al año siguiente. Yo cada vez que los escucho a ustedes, descubro más que son investigaciones de años o cosas que iban andando ya años. A veces, usted acaba de mencionar aquí, y se premia después. ¿Es así? Sí. Bueno, ha habido todo tipo de casos, ¿no? Ha habido investigaciones que han sido relativamente recientes, porque el premio Nobel se da por el descubrimiento experimental, ¿no? Muchas veces la descripción teórica lleva mucho tiempo y luego viene el experimento, lo confirma, y hay ocasiones en que a los 5, 6 años tienen el premio Nobel. Pero en otros casos, ha habido casos en que se ha demorado décadas. Ha habido casos en que ha demorado décadas premiar determinado descubrimiento científico. Depende. Muchas veces, o sea, no hay una regla universal, digamos, que se cumpla en este caso. Pero en el caso de este premio Nobel, yo quisiera añadir algo, si es posible. Por supuesto. Yo quisiera añadir que para mí y para todas mis colegas que somos mujeres y hacemos física, ha sido muy gratificante que este año en física se haya premiado a Anne Luye, que es la que obtuvo el premio Nobel junto con sus otros 2 colegas, pero es la 5ª mujer en toda la historia de los premios Nobel física que los recibe, o sea, que recibe un premio Nobel de física. La primera, como todos conocen, es Marie Curie, que es la científica, yo creo, más famosa que existe, pero solo 5 mujeres lo han obtenido y 3 de ellas lo han obtenido en los últimos 5 años. Y eso, para las mujeres que hacemos ciencia, que hacemos física, es algo que nos satisface mucho, porque es importante ver mujeres también siendo reconocidas por su contribución a la ciencia, ¿no? Y que seamos 5 de 200 y tantos hombres que han obtenido el premio Nobel, significa que de cierta manera vamos avanzando. Bienvenido y aplausos para el premio Nobel de las mujeres. Muchas todos gracias. los que han ganado. Doctora, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado de nuevo. La espero el sábado. Recuerden, rápido, vamos a dejar para el final el momento de las interacciones, pero recuerden que el sábado 12:15 del mediodía en Radio Rebelde estará la doctora y estará nuestro otro invitado, el doctor, para hablar del Premio Nobel de Química, así que los espero ahí. Doctora, reitero las gracias, muchísimas gracias, y porque hay una mujer en los Premios Nobel de nuevo, y la espero el sábado, 12:15. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Gracias. Y no se vaya, que continuamos ahora con el Premio Nobel de Química. Se entregaron los premios de química. La Real Academia Sueca lo concedió al francés Mouli Bavendi
del MIT, el estadounidense Louis Brush de la Universidad de Columbia y al ruso Alexei Ekimov de Nanocrystals Technology. Todos viven en Estados Unidos y fueron distinguidos por el descubrimiento en síntesis de los puntos cuánticos, que son nanocristales semiconductores artificiales que convierten en espectros de luz entrante a una frecuencia de salida de energía diferente. ¿Para qué sirve todo esto? Entre otras cosas, para algunas curas contra el cáncer. Y ahora continuamos con el Premio Nobel de Química de este año 2023. Les presento ya a mi invitado, el doctor Yorexi González Alfaro, director del Centro de Estudios Avanzados de Cuba. ¿Lo dije bien, doctor? Muy bien. Bienvenido al programa. Y le quiero hacer una pregunta, no sé si yo estaré equivocado, cuando el equipo del programa me dijo que usted era el invitado. Centro de Estudios Avanzados de Cuba. Yo lo que he escuchado, a lo mejor estoy equivocado, me rectifica, es que hay mucho de física, nanotecnología, cosas así. Y esto es química. ¿Cómo? A ver, yo soy físico de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, pero en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, una de las líneas de trabajo es la ciencia de materiales, y mis primeros pasos por la ciencia fue la obtención de puntos cuánticos semiconductores. Y aparte de eso, el Centro de Nanotecnología es un centro multidisciplinario, donde hay especialidades como la física, la química, la matemática, la ingeniería. Por lo tanto, este premio Nobel está muy asociado no solamente a los químicos, sino también a la física, porque son fenómenos físicos los que se evidencian. Antes de entrar en el premio Nobel, lo quiero comprometer. ¿Puedo? Sí. Cuando hacemos un buen programa de nanotecnología, pero que le podamos explicar a la gente qué es, cómo todo el mundo incide ahí, qué utilidad puede tener, qué consecuencias puede tener para el futuro, por dónde va. ¿Cuándo? Cuando usted quiera, porque lo interesante de esto es que ya estamos colmados de muchos productos con base nanotecnológica, ya están en el mercado nuestro y no lo conocemos. Sería interesante hacer un buen... Ya está la gente conviviendo con nanotecnología y muchas veces no sabemos que estamos conviviendo con nanotecnología. ¿Es así? Bueno, eso es para el otro programa. Ya. Le propongo ahora ver estos videos, estos materiales sobre el Premio Nobel de Química del año 2023. Los vemos, regresamos y recuerden la regla de oro de este programa. No repetir lo que la gente ya vio, sino complementar u opinar. ¿Está de acuerdo? Perfecto. Pues adelante los videos. El Premio Nobel de Química ha sido concedido al francés Moungi Bawendi, al estadounidense Louis Brush y al ruso Alexei Ekimov por su descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos. Se trata de diminutos nanocristales en los que se confinan electrones, lo que afecta al modo en que liberan luz. A grandes rasgos, en estudios independientes, Ekimov y Brush lograron sintetizar puntos cuánticos. Bawendi revolucionó su producción. Today we see commercial applications, for example, in TV screens, where quantum dots are used to produce the RGB colors that make up every pixel. We see them in illumination sources, where the LED light, the blue LED light, gets converted into a light that is perceived as pleasant by humans. It's also used widely in biomedical imaging, in this particular example, to visualize the vascular system of a tumor. Semana de los premios Nobel y tenemos a Mar Romero Sala que nos ayuda a comprender que están galardonando día a día estos premios relacionados por el momento con la ciencia. Hemos comentado el de medicina, el de física y hoy es el turno del de química. Mar, en esta ocasión este galardón premia el descubrimiento sobre los llamados puntos cuánticos. Es un galardón que recae en las manos del francés Moungi Bawendi, el estadounidense Louis Brush y Alexei Ekimov, nacido en la Unión Soviética, ruso, que básicamente, bueno, destacamos por cierto que esta vez no ha habido ninguna mujer y también que destacamos mucho que no hay mujeres y no hay en muchos de los premios, pero tampoco hay mucha diversidad geográfica, racial, de orígenes culturales, por cierto, en ese caso tampoco ha sido así, ¿no? ¿Qué han premiado? Pues básicamente que entre los 80 y los 90 estos tres investigadores desarrollaron el trabajo, como decías, alrededor de los puntos cuánticos. Ahora explicaremos bien qué es, pero digamos que el titular, ¿no? O cómo lo describen, son partículas que son tan pequeñas
que sus propiedades cambian según su propio tamaño. Es un campo en el que se dan la mano la física y la química. Básicamente es aplicar las teorías y lo que se ha estudiado de la física cuántica, que es lo que estudia, ¿no?, lo más pequeño a niveles atómicos y subatómicos, en el campo de la química, y eso es muy interesante porque veremos que empiezan a suceder cosas que desafían cualquier tipo de intuición o todo lo que entendemos nosotros a través de nuestra observación y experimentación con el mundo, ¿no? Básicamente Bruce y Ekimov hicieron el descubrimiento y luego fue el francés Mongi Bawendi quien logró refinar, digamos, este descubrimiento para que pudiera ser aplicado luego en tecnologías que existen en las mismas pantallas que nos rodean ahora desde hace años, este tipo de tecnología. Entonces, bueno, es bien interesante, hay más aplicaciones que luego veremos y también vamos a profundizar en de qué se trata. Vale, poco a poco, Mar, hablemos en detalle, nos lo acaba de prometer, qué son exactamente los puntos cuánticos. Lo prometido es deuda, Rosa. Básicamente, como decíamos, es una partícula de una sustancia, de una materia, que está dividida o se ha hecho muy pequeña, ¿no? Millonésimas partes de 1 milímetro. Para hacernos una idea de la escala, este es un ejemplo divulgado por los propios premios Nobel. Un punto cuántico tiene el mismo tamaño respecto a una pelota, respecto a un balón, que este balón respecto a todo el mundo, respecto al globo terráqueo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, para que nos hagamos una idea de verdad de los tamaños de los que estamos hablando. Precisamente lo que sucede es que cuando vamos a dimensiones tan pequeñas es cuando todo empieza a ponerse raro en el mundo de la cuántica, ¿no? Y lo que sucede es que en espacios así de diminutos los electrones quedan encapsulados, ¿no? Los electrones, ayer hablábamos de ellos, son estas partículas que orbitan alrededor de un átomo, de un núcleo, perdón, en un átomo, se quedan encapsulados, empiezan a comportarse distinto precisamente por estar, digamos, como más estrechos, más comprimidos, y los electrones son justamente una de las cosas que dan propiedad a la materia. Entonces, cuando empiezan a comportarse distinto, la materia adquiere propiedades distintas. En este caso, cuanto más pequeños o más grandes, ¿no?, precisamente cambian en lo que más se ve es en temas de ópticos como la luz o el color, ¿no? Las partículas más grandes absorben luz y electrones y tienen más espacio para moverse, sus electrones tienen más espacio para moverse. Por lo tanto, la onda del electrón es más amplia y eso da colores cálidos, como el rojo, por ejemplo. Cuanto más pequeñas, hay menos espacio para la onda del electrón y entonces emite estos colores fríos después de absorber la luz, ¿no? Una vez vemos esa bombilla allá arriba, ¿no?, emite luz, las partículas atraviesan estas partículas y sale en distintos colores según el tamaño de la partícula, ¿no? Partículas del mismo material, que eso es precisamente lo que es extraño. Trasladado, digamos, al mundo grande, a lo que nosotros vemos, es como si hay un objeto que es de un color, este anillo o tu chaqueta, por ejemplo, lo vemos rojo, ¿no? Y ahora si la estrujáramos, si la hiciéramos más pequeñas, cambiará de repente de color, sin dejar de ser, pues, una ropa, un anillo, un objeto. Gracias por el ejemplo, Mar, la verdad, muy ilustrativo. Y una cuestión, esta investigación partía de una teoría que se había desarrollado hacía décadas, ¿no? Simplemente estas personas aterrizaron esta teoría con experimentos. Exacto, bueno, simplemente no diría sí. Que simplemente porque fue el trabajo también de mucho tiempo, efectivamente se había teorizado incluso desde la década de los años 30, pero la tecnología para hacer estas partículas, estos cristalitos tan pequeños, era muy difícil. Ekimov, por ejemplo, en cambio, lo logró precisamente facilitar. Él trabajaba en un instituto óptico en la Unión Soviética, como decíamos, midiendo la calidad de materiales con la luz y se interesó en que hubieran los mismos materiales para teñir cristales, por ejemplo, que según distintos métodos de elaboración cambiaran de color. A partir de eso empezó a experimentar y pudo crear estas partículas de nanocristales dentro de los vidrios con colores que precisamente cambiaban sus propiedades, por lo tanto cambiaban su color según su tamaño al ser atravesados por la luz. Bruce, de hecho, bastante interesante, nunca supo de la investigación de Ekimov debido al telón de acero que separaba, ¿no?, los dos mundos. Él estaba desarrollando la investigación en Estados Unidos y hizo algo muy parecido, pero en vez de hacerlo dentro de los cristales, lo hizo en una solución, en un líquido, ¿no? Entonces, estos dos científicos llegaron a esta demostración por partes separadas. Luego fue Bawendi quien años después, como decíamos, revolucionó el campo logrando aplicar estas teorías. Hasta entonces se habían logrado estos micropuntos de formas un poco torpes o
no se podía controlar su tamaño, no se podían controlar sus propiedades o no era tan fácil, él lo que hizo fue desarrollar un método en el que a través de una solución, inyectar el material dentro de esta solución y regular su temperatura, se podían crear estos nanocristales en un tamaño que uno pudiera decidir, que uno pudiera medir, ¿no? Que todos fueran uniformes, que fueran mucho más fáciles. Realmente sin este avance, sin este proceso, que además es muy fácil de replicar en muchos otros laboratorios del mundo, y eso también facilitó muchísimo la investigación en este campo, ahora mismo probablemente no tendríamos aplicaciones todavía aterrizadas de este tipo de teorías. Y hablando de aplicaciones, ¿cuáles son exactamente, Mar? Pues tenemos varias. Las pantallas son una de las principales, ¿no? Las pantallas LED, algunas luces LED también. También no es lo único, se prevé que sea un campo muy revolucionario en el tema del cáncer, en la detección del cáncer, precisamente que sean como estas nanopartículas con su luz, algunas formas de señalar dentro del cuerpo, de poner banderitas de luz dentro del cuerpo a niveles moleculares a estas células tumorales, por ejemplo, y aprender a distinguir los tejidos. Esto también es algo interesante y precisamente en este comunicado, en esta reacción, decían, ¿no?, que tampoco se necesitan instalaciones caras y sofisticadas para este tipo de tecnología, algo que claramente favorece mucho la investigación y el desarrollo de esta ciencia, y también cierra precisamente con la idea de que ese premio refuerza la idea de que no hay aplicaciones tecnológicas sin investigación fundamental. Estamos hablando de investigaciones fundamentales sobre las mismas preguntas de la materia que luego podrán tener aplicaciones, pero que sin ella no llegaríamos a ningún lado. Claramente, Mar, muchísimas gracias y de nuevo pido disculpas por ese simplemente que no fue apropiado al contexto. Acabamos de ver estos materiales. Doctor, usted tiene la palabra. A ver, el Premio Nobel de Química de este año a mí me resulta muy interesante porque fue con lo que nosotros crecimos. Yo empecé la universidad a finales de los 90 y una de las líneas de trabajo que llevaba era la obtención de nanomateriales semiconductores. Y eso es específicamente lo del Premio Nobel de Química de este año. El descubrimiento y obtención de materiales semiconductores. Y estos materiales semiconductores, como ellos descubrieron estos materiales, pero con tamaño muy pequeñito, estamos hablando de materiales en el mundo nano, 10 a la menos 9 metros, eso lo han visto en varios documentales que se han puesto. Perdone, para yo estar claro, ahí sí es un problema, no como en el Premio Nobel de Física, menos 10 y uno no le segundo. Aquí es de tamaño. Aquí es de dimensión. Dimensión. Y se puede decir que este Premio Nobel es un salto, es uno de los descubrimientos más importantes, en la nanociencia. Porque cuando uno explica qué cosa es la nanociencia, muchas veces estos puntos cuánticos son el ejemplo perfecto para evidenciarlo, porque variando tamaño, tú estás variando las propiedades físicas de este material. Por lo tanto, este tipo de material que se descubrió desde la época de los 80, está asociado a la disminución de tamaño en las 3 dimensiones de los materiales semiconductores. Y por eso se le dice que se está confinando. Y lo que se confina no es más que los electrones. En verdad son los electrones y los huecos. Ahora vamos a explicar qué cosa es esto. En los materiales conductores los electrones están libres en el material. Pero en los materiales semiconductores, que es un estado intermedio entre los aislantes y los conductores, hay una banda que se llama banda prohibida o gap, donde los electrones que se mueven son los que están en la banda de conducción. Entonces, ¿cómo tú logras tener electrones en la banda de conducción? Tú tienes que excitar con luz, con una diferencia potencial, con una corriente eléctrica, esos electrones que están atrapados en la banda de valencia para que ellos salten a la banda de conducción y puedan moverse libremente. Y ese es el principio de funcionamiento de los materiales semiconductores. ¿Cuál es el problema con los quantum dots? Es que tú le estás confinando ese movimiento en las 3 dimensiones. Y empiezan a verse fenómenos físicos que están asociados a la famosa mecánica cuántica. Algo que uno decía que era solo teoría en la carrera, ahora estás viendo fenómenos físicos en la vida real que son de la mecánica cuántica. Y esos fenómenos físicos que provocan los semiconductores cambios en sus propiedades. Y esas propiedades están asociadas a la longitud de onda que ellos van a emitir. ¿Cuál es el problema? Cuando tú excitas un material semiconductor confinado o un material semiconductor, él logra que ese electrón salte la banda prohibida y llegue a la banda de conducción. Pero ese electrón ahí está en un estado excitado. Por lo tanto, él va a tender a volver a su estado más relajado. Y cuando vuelve a su estado, emite un fotón. Y ese fotón no es más que la emisión de una radiación electromagnética, una luz. Cuando tú empiezas a confinar esa banda prohibida
empieza a verse relacionada con el tamaño de la partícula. Cuando tú resuelves la ecuación de la mecánica cuántica, que es la famosa ecuación de Schrödinger, vas a llegar a un resultado de energía que va a estar asociado al tamaño de partícula. Y ahora se pueden preguntar todo el mundo, pero eso es solamente para esos materiales. No, no. Tú puedes desarrollar esa ecuación de la mecánica cuántica para los semiconductores en general, pero ese factor, que es el del confinamiento cuántico, solamente se evidencia o empieza a ser representativo cuando el tamaño es extremadamente pequeño. Estamos hablando entre los 2 y los 10 nanómetros aproximadamente. Cuando ese tamaño es extremadamente pequeño, esa energía empieza a aumentar, por lo tanto tú puedes modular el fotón que ese electrón va a emitir cuando pase de la banda de conducción a la banda de valencia. Y eso no es más que el principio de los quantum dots. Yo lo miraba a usted, doctor, y lo admiro, de verdad. Yo admiraba la pasión, como usted habla, la famosa ecuación, etcétera. Y yo me hubiera querido mirar a mí, la cara de suspenso que yo tuviera en el examen que usted me haría ahora, mientras usted con esa pasión hablaba de eso, porque me parece, por lo que usted me está diciendo, que esto puede tener aplicaciones prácticas y pronto en la vida. Lo interesante de esto es que no puede tener. Es que en estos momentos, supongamos, las pantallas QLED están basadas, muchas de ellas, en quantum Eso es lo que los televisores que dicen QLED. Sí, esa tecnología de alta definición, Ajá, muchas se basan en puntos cuánticos semiconductores. Una nueva revolución en las celdas solares está basada en puntos cuánticos semiconductores. Y ahora en estos momentos el mayor impacto, aparte de ese impacto en la autoelectrónica, está en las aplicaciones biomédicas. Ya en Cuba se están fabricando quantum dots para utilizarlo como biobancadores. Como ya tenemos equipos comerciales con los cuales podemos fabricar quantum dots siempre con esa repetitividad en los experimentos, y obtenemos ese quantum dot con un tamaño bien definido, y ese tamaño te permite, dependiendo del montaje experimental, obtener quantum dots de diferentes tamaños en ese rango. Y esos diferentes tamaños van a dar diferentes coloraciones, no coloraciones, disculpen, diferentes emisiones de radiación electromagnética. Es decir, tú puedes colorear la superficie de una célula, la membrana celular, con un quantum dot rojo, pero obtenido de un mismo semiconductor que el núcleo coloreado con un quantum dot azul, sin cambiar la composición química, con un mismo semiconductor, solamente variando el tamaño. El futuro. Imagine, trate de hacer un ejercicio. Yo sé que ustedes son científicos, pero bueno, haga una abstracción. ¿Dónde usted cree de aquí a 50 años que vamos a estar en este tema? 50. Eso es que 50 años, ya en la ciencia actual, y lo explicábamos cuando dábamos las charlas de la nanotecnología, lo que antes se demoraba 20 años, 30 años en llevarla a la industria, en estos momentos el salto de la investigación y el descubrimiento a la industria está ocurriendo en cuestión de 1, 2, 3 años. Entonces, de aquí a 50 años, ya para el mundo de los quantum dots, posiblemente casi toda la energía, todos los LED, todo ese tipo de energía de alta eficiencia estén diseñadas con quantum dots. Pero posiblemente todas las operaciones, el marcaje de un tumor, la identificación de una patología, esté basada también en quantum dots. Porque son materiales muy versátiles. Tú puedes obtener toda la gama de semiconductores que uno conoce en estos momentos, que son bastantes, y combinaciones que se pueden hacer de ellos. Unos, variándole el tamaño con 1 nanómetro, estás obteniendo otro material con otra respuesta óptica. Por lo tanto, imagínese eso para todos los semiconductores que se conozcan. A ver, como decía la antigua directora del centro nuestro, solamente nuestra imaginación va a ser el límite en esta evolución de los semiconductores. En mis pobres conocimientos, que en estos 26 años he aprendido aquí, recibiendo golpes de conocimiento de los buenos, incluyendo el que el doctor Peter Bardem me puso en la cabeza en una ocasión, que ese no fue de conocimiento, eso lo sentí. ¿Usted cree que al paso que vamos averigüemos qué cosa hay dentro de un agujero negro, que dice que las leyes de la física nos rigen? Le digo porque eso, mire que aquí se ha hablado de eso en este programa, que dentro no rigen las leyes de la física. Y yo siempre pregunto, ¿y cómo saben? Si no saben lo que hay dentro, ¿cómo saben que no rigen las leyes de la física? No se me complique, que eso le toca al doctor Oscar Álvarez. Pero la pregunta es, ¿usted cree que llegaremos ahí? A ver, hace 20 años, o 10 o 20 años, que es más o menos mi generación, tengo 44 años, hace 20 años nadie se imaginaba un teléfono celular.
o nadie se imaginaba esta evolución. Estamos hablando de un premio Nobel del año 80. Bueno. En los episodios de Dick Tracy de los años 40 y pico, ya él tenía un teléfono que sacaba, que parecía un chiste, decía, aquí Dick Tracy. Por eso, para y era mí, un chiste, casi. Muchas de las cosas de la ciencia ficción, yo siempre he dicho que la ciencia ficción es, bueno, como las historias de Julio Verne, no es más que un avance para lo que va a pasar en el futuro. Yo pienso que sí. Solamente va a estar en nuestra imaginación. Ahora se están diseñando muchas tecnologías y el avance tecnológico de la humanidad ha sido vertiginoso, ya está aumentando exponencialmente y eso posiblemente nos dé herramientas para poder... ¿Usted cree que lleguemos a ver lo que hay dentro del agujero negro? Sí, las leyes de la física no es que estén cambiando, sino que se están descubriendo cosas nuevas. Pero que dicen que allá adentro no rigen. Pero alguna ley regirá. No rigen las leyes de la física que conocemos hasta ahora, pero eso va cambiando día por día. No estamos descubriendo cosas nuevas. Eso cambia el concepto que uno tenía de las leyes de la física. O sea, descubriremos qué leyes rigen ahí. Descubriremos qué y a lo mejor hay que hacer otra facultad entonces. A lo mejor hay que hacer otra física, una evolución de la física. Otra facultad. Doctor, ¿algo más que quiera decir? No, a ver, solo decir que para que entiendan, este premio Nobel en su momento fue un salto en la ciencia, fue una evolución de la ciencia de los materiales. Y se dice que la humanidad evoluciona por saltos y muchas veces está asociado a la evolución de la ciencia de los materiales. Así que esperemos que en corto tiempo tengamos muchos productos con base nanotecnológica basados en Quantum Dot. Comprometido al programa sobre la nanotecnología para el 2024. Ahí nos vemos. Para el 2024 vamos a hacerlo, ¿está bien? Perfecto. Comprometido. ¿De acuerdo? Entonces, doctor, lo invito a que me acompañe al momento de las interacciones, donde le mostramos cómo interactuar con nuestro programa. Aquí están viendo primero el canal de YouTube. Aquí se sube con unos días de retraso, una semana, el programa, esto que hicimos en el estudio. Y también usted puede verlo, si no tuvo oportunidad de verlo, si vive en otro país, etcétera, lo puede ver. Tenemos muchos televidentes que no viven en Cuba y nos mandan opiniones, cartas no, correos. Y aquí en el canal de YouTube también la gente escribe y opina y hay debates también. Tenemos ahí el canal de YouTube. Pero ahora lo más importante hasta el momento, nuestra página de Facebook, la están viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque durante toda la semana usted puede ahora poner sus preguntas, criterios, opiniones y el sábado, ahí lo están viendo ahora en pantalla, sábado 12 y 15 del mediodía en Radio Rebelde, los invitados se les lee, se les confronta con sus opiniones, preguntas, etcétera, y ellos gentilmente la responden. De esa manera mantenemos una interacción con ustedes. Así que ya está invitado. Sábado, 12 y 15 del mediodía en Radio Rebelde. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahí nos vemos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, doctor. Gracias. Tanto a usted como a nuestra primera invitada por esta tarde de sabiduría profunda, vamos a decir así. Premios Nobel de Física y de Química. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. No tenemos cómo agradecer. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, ¿qué me resta? Como cada semana, invitarlos a que esto sea solo el inicio para que usted se motive y busque, lea, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. Hola amigos voltaicos, el Premio Nobel de 2018 en Física fue un evento muy especial. No solo porque se otorgó a pioneros que habían realizado unos avances importantísimos en óptica, sino porque una de las 3 personas que subieron a recogerlo era mujer. Y eso, aunque cueste creerlo, solo había ocurrido 2 veces antes en la historia. ¿Quieren saber cuáles? El Premio Nobel es el galardón más prestigioso que se otorga en el mundo de la ciencia y el conocimiento, una tradición iniciada a finales del siglo XIX por el ingeniero sueco Alfred Nobel, que, por si no lo sabías, fue el inventor de la dinamita. Su objetivo era premiar a personas vivas que habían hecho algo notorio dentro de su rama, la física, la química, la medicina, la literatura o incluso la paz. Por motivos evidentes, el Premio Nobel de Física es muy especial para los que nos dedicamos a ello. En estos más de 120 años de existencia, ha reconocido a prácticamente todos nuestros ídolos, desde el primero en recibirlo, Röntgen, en 1901, hasta grandes iconos de la ciencia moderna como Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac o Feynman. Muchos héroes de la física, ¿verdad? Pero lleva siendo hora de hablar de 3 heroínas de la física. Hoy es el día perfecto para honrarlas, conocerlas a ellas y sus trabajos. Vamos con ello.
Marie Curie, o mejor dicho, Mania Sklodowska, su nombre de pila. Mania nació en una Polonia ocupada y tiranizada por los rusos, llena de prohibiciones y restricciones. Hija de un profesor de ciencias y ávida de conocimiento, no dudó en apuntarse a una universidad clandestina para mujeres. Sin embargo, sabía que si quería conseguir su sueño de investigar en ciencia, tendría que irse de su país natal. Y lo tuvo claro, su destino, París. Compinchada con su hermana, ambas consiguieron viajar hasta la capital francesa. Como mujer y extranjera, sin apenas recursos económicos, Mania no lo tuvo nada fácil. Aún así, consiguió finalizar sus estudios en física y ser primera de la clase y la segunda en matemáticas. Mania se interesa por el magnetismo y busca un laboratorio donde poder iniciar sus investigaciones. Gracias a un amigo común, conoce a Pierre Curie. Y sí, es el Curie que estás pensando. Pierre era 8 años mayor que ella y juntos iniciarían la que sería una de las relaciones profesionales y también personales más intensas y bonitas de la historia de la ciencia. En 1896, Henri Becquerel descubre un fenómeno interesante, la radiactividad. Parece casi magia, un material que sin ningún tipo de fuente es capaz de producir energía. Pierre y Mania coinciden en que es un fenómeno interesante y que merece la pena investigarlo. El resto es historia. Ambos fueron los primeros en descubrir el principio físico detrás de la radiactividad, por el que recibieron el Premio Nobel en Física en el año 1903. Dato curioso, Pierre estuvo a punto de rechazar el premio si no se lo otorgaban también a Marie. Al ser mujer, no querían reconocer su trabajo. Ambos siguieron trabajando intensamente en torno a la radioactividad en condiciones infrahumanas. Un laboratorio mal equipado, pasando frío, hambre. Además, trabajar sin protección con materiales radiactivos tiene sus consecuencias. Y en poco tiempo, la salud de ambos se deterioró. Pierre murió en 1906 a los 47 años de edad. Resbaló en una calzada un día de lluvia y fue atropellado por un carruaje que le fracturó el cráneo. Mania quedó sumida en la tristeza, pero aún así continuó su investigación. Fruto de su trabajo, dedicación y talento, consiguió otra gran proeza: aislar 2 nuevos elementos, ambos radiactivos, el polonio y el radio. Y de nuevo se repite la historia. El tribunal del premio constata su gran logro, pero se lo retira, en este caso por indecencia. No les parecía decoroso que, años después del accidente de su marido, Mania entablase una relación con un hombre casado, el físico Paul Langevin. Finalmente, el comité cede a la lógica y Mania recibe su segundo premio Nobel, convirtiéndose en la primera persona en conseguirlo. Mania murió en 1934 de anemia aplásica, causada seguramente por la radioactividad. Maria Gopper-Mayer nació también en Polonia en 1906. Con 18 años entra en la Universidad de Gotinga, cuna de grandes matemáticos, a estudiar precisamente esto, matemáticas. Sin embargo, acaba decantándose por la física y obtiene su doctorado en 1930 con Max Born. Ese mismo año se casa con otro físico, Joseph Mayer, y ambos viajan a Estados Unidos, a la Universidad de Johns Hopkins. Allí empiezan a investigar la mecánica cuántica. El legado de Maria a la ciencia es amplio, pero destaca su original trabajo sobre la estructura nuclear. Estamos acostumbrados a oír hablar de capas de un átomo referido a los electrones que orbitan alrededor de los núcleos. Pero ¿cuántos sabían que los protones y neutrones en el núcleo también forman capas? Sí, hoy lo sabemos, gracias a la teoría de Maria, que dio además con los números mágicos, una combinación especialmente estable de nucleones en el núcleo, y son 2, 8, 20, 28, 50, sucesivamente. Conocimientos fundamentales en cualquier clase de física nuclear en el mundo. Por estas investigaciones, Maria recibiría el Premio Nobel de Física en el año 1963, reconociendo el trabajo de una de las grandes mentes de la física del siglo XX. Murió en San Diego en 1972 de un ataque al corazón. Gracias, Maria. Habría que esperar más de 50 años para volver a ver una mujer recibir el Premio Nobel de Física. Y como os contaba al inicio del vídeo, sucedió hace muy poquito, en 2018. La mujer premiada fue Donna Strickland. Nacida en Canadá, en 1959, Donna estudió ingeniería física y obtuvo un doctorado en óptica en el año 1989. Su tesis, dirigida por Gerard Mourou, trataba una nueva técnica láser que permitiría ampliar su potencia a la escala del teravatio. Esta técnica tiene amplias aplicaciones en medicina, en energía o en medio ambiente, y ha revolucionado el campo de la óptica de alta energía. Es precisamente esta investigación, publicada en 1985, por la que ambos, Mourou y Strickland, serían premiados con el Nobel en 2018. 3 mujeres que fueron capaces de sobresalir en un mundo mayoritariamente masculino, el mundo de la investigación en física, y pasaron a la historia gracias a su ingenio, su talento, su trabajo y su perseverancia. La 4ª mujer ganadora de un premio Nobel estará viendo este vídeo. Gracias, muchas gracias. Hola, soy Andrea Guez
Y en 2020 recibí el premio por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia, que todo apunta a que sea un agujero negro. Siempre me gustó la ciencia. Ya desde pequeña me encantaban las matemáticas, pero pronto descubrí que parecía un área que no estaba diseñada para las mujeres, de modo que lo afronté como un desafío. Mi amor por las matemáticas me llevó a interesarme especialmente por las singularidades. Los agujeros negros son un tipo de singularidad. Lo fascinante de las singularidades es que las leyes de la física no funcionan, se rompen en ellas. Nadie sabe qué ocurre dentro de un agujero negro. Y hablando de agujeros negros, ¿sabéis que también hay un gran agujero negro en la presencia femenina en los premios Nobel? Tan solo 59 mujeres han recibido el premio Nobel a lo largo de la historia de estos premios, lo que supone un 6,2% de las personas premiadas. Entre los diferentes premios, el de física es el que cuenta con una representación femenina más baja, inferior al 2%. Solo 4 mujeres hemos obtenido este galardón en física. Le llaman en clase para decirle que ganó el premio Nobel. Ann Lier es profesora de física atómica en la Universidad de Lund, en Suecia. También es ganadora del Premio Nobel de Física 2023. Es la quinta mujer en ganar el Nobel de Física. Fue difícil seguir la clase, bromeó. A la salida, varios de sus alumnos le aplaudieron. Lier analizó el movimiento ultra rápido de los electrones. Ganó el premio junto a sus colegas Pierre Agostini y Ferenc Krauss. Se prevé que sus avances tengan aplicaciones en campos como la medicina.